Bendecido el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. En esta hora le doy las gracias al Todopoderoso por un nuevo día más de vida que me ha dado y que nos ha dado, por la bendición tan grande de poder llevar sus palabras a un mundo que Él ama en gran manera. Bendecidos todos también los que por misericordia del Señor les será permitido oír sus palabras también. Creo que ya el Señor nos está guiando a entender cuando Él nos está hablando a través de su siervo, a través de sus siervos, que nos esforzamos a hacer su santa y bendita voluntad. Tengo la Sagrada Escritura abierta en el Evangelio de Juan, Evangelio según San Juan, el capítulo 7 y el verso 11. Voy a leer unos versículos de la palabra de la Sagrada Escritura hasta el verso 18. Dice así: y buscábanle los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había grande murmullo de él entre la gente, porque unos decían: bueno es, y otros decían: no, antes engaña a las gentes. Mas ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Y al medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y maravillábanse los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras, no habiendo aprendido? Le respondió Jesús y le dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina, si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo su propia gloria busca, mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Palabras textuales expresadas por el Señor en la Sagrada Escritura y que quedaron registradas hasta el día de hoy, y cada que las leamos, que compartamos la Escritura, estarán registradas para ese día, siempre de parte del Señor. En cada dicho del Señor, en su andar, en sus dichos y en la vivificación de la palabra, hay una grande profundidad del Señor para todos nosotros, por medio de la revelación divina, por medio del entendimiento, poder comprenderle a Él y sacar la verdadera esencia de su inspiración, para ir dejando la inspiración propia según mi nivel doctrinal, y vamos adentrándonos en la profundidad de Él, en ese mundo o mar maravilloso del conocimiento, de la revelación del Todopoderoso. Dice que le buscaban los judíos en la fiesta. En el tema anterior vimos cómo el Señor subió a la fiesta, pero estaba encubiertamente. Por eso los judíos estaban buscándole, para encontrarle, para
no para algo bueno, sino para ver cómo le juzgaban o cómo podían matarle o deshacerse de él. Pero hay algo especial en las fiestas de los judíos, y es que ellos de corazón hacían sus fiestas y con mucho esmero trataban de cumplirlas para así poder agradar al Todopoderoso, a su Padre Celestial. Y ellos se esforzaban a través de los tiempos en cumplir todas estas fiestas para poder así ser aceptados por el Todopoderoso, por el Altísimo. Pero el Señor estaba diciendo en el libro de Oseas, les dijo así: y haré, Oseas 2:11, y haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus sábados y todas sus festividades. Dijo el Señor que las haría cesar. Y por allá en el libro de Isaías dijo el Señor: harto estoy de holocausto, de carneros, de cebos, de días de fiesta, de sábado. Dijo el Señor: harto estoy de todo esto, porque aunque los judíos se esforzasen en cumplir todo aquello, ya estaban contaminados con falsas creencias, con falsas ideologías introducidas por el maligno en medio de ellos. Entonces ellos se esforzaban a buscarle en la fiesta. Lo hacían de pronto de corazón en buscar al Todopoderoso en las fiestas para poder ser aceptos o ser agradados, porque sabían, tenían el testimonio de que sus padres habían fallado, habían transgredido la ley, los mandamientos, los preceptos, las ordenanzas del Todopoderoso. Entonces cada generación, al realizar sus fiestas, trataban o se esforzaban en poder encontrarle o sentirse aceptos ante la presencia del Padre Celestial. Aquí en este pasaje, ellos estaban buscando también a Jesús, porque para ellos era algo contrario a lo que ellos venían practicando a través de todos los tiempos, y buscaban al Señor no para algo bueno, sino para acusarle o para señalarle o para tener con qué justificar de pronto ser llevado o ser asesinado. Entonces, mire, en Juan 11:56, Juan 11:56 dice así, leamos el 54. Dice: por tanto Jesús ya no andaba manifiestamente entre los judíos, mas se fue de allí a la tierra que está junto al desierto, a una ciudad que se llama Efraín, y estábase allí con sus discípulos. Y la Pascua de los judíos estaba cerca, y muchos subieron de aquella tierra a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús y hablaban los unos con los otros estando en el templo: ¿qué os parece, que no vendrá a la fiesta? Y los pontífices y los fariseos habían dado mandamiento que si alguno supiese dónde estuviera, lo manifestase para que le prendiesen. No le buscaban para algo bueno, pero lo que ellos no sabían, porque no les había sido revelado, estaban cegados, era que el Señor Jesucristo era el cumplimiento de todas sus festividades desde el principio. Ellos no sabían eso, y a causa de eso le perseguían para ver cómo le acusaban, porque ellos estaban totalmente cegados ante esto. Es por eso que viene la continuidad de los siguientes versículos. Dice, y el verso 12, y había grande murmullo de él entre la gente, porque unos decían, bueno es,
Y otros decían, no, antes engaña a las gentes. Mas ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Estaban divididos los conceptos de las gentes. Unos decían, es bueno, y otros decían, es engañador. Pero los que le decían que es bueno, de pronto salían buenos pensamientos hacia él con muchos deseos de hablar de él. El verso Juan 6:14 dice así. Y aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ahí en ese versículo hay un tema increíble, más adelante el Señor nos lo permitirá. Pero aquellos que empezaron a creer en él, en sus espíritus y en sus entendimientos empezaron a seguirle, pero encubiertamente porque tenían mucho temor de los judíos. Y hasta el día de hoy, en el pueblo judío, el que se dice ser cristiano es perseguido de una manera terrible, que hay que andar hasta encubiertamente hasta el punto de la prohibición de hablar de Cristo, porque ellos están ciegos hasta el día de hoy. Sigue diciendo la Escritura. Mas ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Así el mundo hoy, judíos mesiánicos, tienen que andar como encubiertamente para no ser juzgados por los judíos ortodoxos. Y hasta el día de hoy esas leyes judías están juzgando al mundo porque ellos están ciegos ante la realidad y aún no se han dado cuenta que el cumplimiento de todas sus festividades es el Señor Jesucristo en potencia. Gloria al Señor. Dice el verso 14, y al medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Estaban en la fiesta, le estaban buscando al Señor, lo buscaban en la fiesta, pero él no estaba en la fiesta allí, sino que fue al templo y enseñaba la palabra. Miren, amados, estaba encubierto en la fiesta, no le veían, le estaban buscando en la fiesta, pero él estaba en el templo enseñando. Mire la diferencia. No estaba enseñando en la fiesta. Estaba enseñando en el templo, que es una tipología de su presencia, donde se busca su presencia. Y que el cumplimiento en el templo, en cualquier lugar, el cumplimiento es el Señor enseñando. El Señor enseñando su palabra. Es el cumplimiento en cada enramada, en cada tienda, en cada ideología, en cada pensamiento, en cada religión, en cada punto. Es el cumplimiento, es el Señor enseñando su palabra. No el hombre enseñando su palabra. ¿Me hago entender? El cumplimiento del Señor en todo templo es Él enseñando la palabra. En otro término, el hombre como enseñador humano y con ideología humana se tiene que hacer a un lado para que el Señor enseñe su palabra. La palabra mía sobra. Y dijo el Señor, ¿qué tiene que ver mi palabra con la paja? En ninguna manera. Y dijo el Señor, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Tengamos en cuenta este punto, el cumplimiento
del Señor con su palabra, es Él enseñando en cada templo, en cada lugar. Y el que no le dé su lugar, él no va a enseñar su palabra, sino que seguirá saliendo las palabras del hombre en este mundo, formándose ideológicamente como un gigante de cabeza. Pero cuando el Señor nos enseña, nos volvemos un gigante de corazón para su honra y para su gloria. Por eso es que nos tenemos que bajar nuestra arrogancia, nuestra soberbia, nuestra altivez tan terrible, tan tremenda, donde estamos aún juzgando a otros de una manera increíble, señalando, creyendo que estamos súper bien. Pero todos caímos en esto de enseñar nuestras propias palabras. Y es la palabra del Señor, el cumplimiento en el templo, personal, global en el mundo y en cada lugar. Si en esas enramadas y en esas fiestas se hubiese permitido que el Señor enseñase, entonces tendrían su cumplimiento, pero no le permitieron porque le perseguían, era para otra cosa. De allí es cuando viene y dice el verso 15, y maravillábanse los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras, no habiendo aprendido? Respondióle Jesús y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Hago un par un poquito en el verso 15. ¿Cómo sabe? Se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras no habiendo aprendido? Existían universidades rabínicas de prestigio en el tiempo del Señor. Existían. El Señor no se fue a preparar en esas universidades rabínicas del Shammai o de Hillel. Entonces por eso ellos se preocupaban o miraban cómo con tanta sabiduría expresaba sus palabras y hablaba y le daba definición a todo este asunto. Porque les era imposible creer, entender que Él que estaba allí con ellos era el Todopoderoso a quien ellos en la fiesta buscaban con tanto esmero. Bendito el nombre del Señor. De ahí entonces continúa el Señor en el verso 16. Respondióles Jesús y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Hay una finalidad de dos interpretaciones en este pasaje. La respuesta, le respondió Jesús y dijo, mi doctrina no es mía. Está hablando, no estoy hablando de mí mismo, estoy hablando del que me envió, por medio de aquel que me envió, sino de aquel que me envió. Y luego les dice, el que quisiere hacer su voluntad, doble interpretación, conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que quisiere hacer su voluntad. Respuesta al verso 16, sino de aquel que me envió. El que quisiere hacer la voluntad del Padre Celestial tiene que mirar por medio de quién o quién es el que está hablando por medio mío. Es lo que el Señor les estaba explicando o tratando que estos judíos entendiesen. El que quisiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina. Ahí está la puerta para definir si la doctrina es del Espíritu o la doctrina era de él mismo porque le pareció que así era, o sea, hablando humanamente. Les dio el Señor ese punto para que se decidieran.
si la doctrina era del Padre Celestial o si él estaba hablando de sí mismo. Por eso es una palabra con doble interpretación para definir las cosas, si él venía de parte de Dios o si venía de parte humana nomás. Entonces dice, el que quisiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo, ahí está corrigiendo a los que hablan de sí mismo y no de Dios. El que habla de sí mismo su propia gloria busca, mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Amados hermanos, el Señor da el lugar de nosotros como enseñadores, discernir, entender, comprender, así como se lo dio esa oportunidad a los judíos de que analizaran si su doctrina era dada por el Padre Celestial o si su doctrina era propia. Y corrige a los que hablan de sí mismo, porque dice están buscando su propia gloria. Lo que les quiso dar a entender, yo no busco mi propia gloria, sino la gloria del que me envió. Esa es la gloria que yo busco. Al Señor les dejó esa definición para que ellos pudiesen entender si Él era de Dios o no era de Dios. En el día de hoy, los llamados judíos mesiánicos que han creído en el Señor, ahora buscan la presencia del Señor también. Los otros judíos ortodoxos siguen aferrados a sus fiestas, aferrados a sus leyes, aferrados a todo aquello, pero ahora todos nosotros unidos. Porque el detalle es que el judío está representando a su pueblo literal por promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y nosotros, de entre los gentiles tomados como pueblo para el Señor, para ser iglesia del Señor, pasamos a ser también judíos en el sentido espiritual. En el sentido espiritual pasamos a ser judíos también. O sea que como pueblo del Señor también le fallamos. Si estamos nosotros introduciendo lo propio nuestro, lo que es de nosotros, y no estamos trayendo lo que es de Dios, lo que es del Señor, las palabras del Señor, caemos igual que los demás. Porque cada judío mesiánico que hoy cree en el Mesías, según la ideología de su religión que lo evangelizó, que le habló, así mismo creyó. Y aún hoy están aplicando, aunque son judíos mesiánicos, están aplicando leyes judías del Antiguo Testamento, todavía literalizando el texto. Ya nos tenemos que desliteralizar del texto y entrar en la profundidad del Espíritu donde nos enseña el Señor. Para eso se abrió la puerta a través de la muerte del Señor Jesucristo cuando el velo se rasgó de arriba a abajo. Es para que entremos por el camino nuevo y dejemos el camino viejo, y no podemos traer del camino viejo e introducirlo en el camino nuevo y seguir diciendo que estamos en las mismas y que estamos bien. No. Es un total nuevo nacimiento, es un total nuevo comienzo en los ministerios, en la línea sacerdotal, en la línea espiritual, a través del poder de la palabra del Señor Jesucristo. Oído aquellos que están empezando a interpretar a Apocalipsis según su propia ideología. No empiece a hacerlo así. Deja que el Señor te guíe primero.
Tiene que haber una purificación espiritual de todo el sentido del entendimiento tiene que ser cambiado, tiene que ser renovado. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice el Señor. Tenemos que ser cambiados, transformados por el poder del Espíritu Santo y parar ya toda mi ideología literal y empezar en la doctrina del Espíritu, por el Espíritu enseñar, porque tenemos un pueblo atrás de nosotros que nos está mirando, que nos está siguiendo o que está siguiendo al Señor a través de nosotros. Entonces de nosotros debe depender la dirección para este pueblo. Así fue que el Señor, cuando escribe a través de Juana la revelación, el libro de Revelación, se dirige directamente al ángel, a los ángeles de las iglesias, porque somos nosotros los que tenemos que redireccionar nuestras enseñanzas y empezar por el Espíritu a definir las cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amados, el Señor nos quiere guiar a la genuina y verdadera fiesta, que es entrar a las bodas con Él, participar de la cena con Él. Cena especial, sin levadura, que es una palabra, sin levadura, sin contaminación. Entrar a sus bodas. Nos está llamando y nos está diciendo que nos sentemos a la mesa, porque Él nos está sirviendo la mesa. Ya es hora de parar, de sentarnos en la mesa de los hombres y comer cosas inmundas, contaminadas. Por eso dijo el Señor que iba a cesar todos aquellos gozos, todas esas fiestas, todas esas solemnidades y todo aquello, porque todo estaba contaminado. Y como señal, Él no estaba en la fiesta y no estaba enseñando en la fiesta. Estaba en el templo, estableciendo la enseñanza, su palabra. Amados, bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor nos guíe y el Señor nos ayude a entenderle a Él por encima de todas las cosas. No se alabe el sabio en su sabiduría, el valiente en su valentía, el rico en sus riquezas. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme, que yo soy Dios y fuera de mí no hay nadie más. Preocupémonos, amados, en entenderle a Él. Y Él está para nosotros, así como le dedicó tiempo a sus judíos, enseñándoles de una manera o de otra, para que por revelación lo pudiesen ver. Así en el día de hoy. Oremos, luchemos, cedámonos al Señor, diezmémonos para Dios. Y Él hará la fiesta con todos nosotros. Bendiciones del Altísimo para todos. Dios les guarde.